Me pasó lo siguiente, al terminar de ver Mr. Robot, de quien les dejamos un análisis acá de su última temporada, el cual creemos que a nuestra manera de ver es una obra maestra, me quedé muy enganchado con todo lo que realizaba Sam Esmail. Entonces empecé a averiguar cuál era su próxima serie o cuál era su próximo trabajo. Y me encontré en Amazon Prime con Homecoming, así que vamos a hablar de Homecoming. ¿Arrancamos? Bien, como decíamos, Homecoming es la nueva serie de Sam Esmail. Uno de los aditivos más importantes que tiene esta serie en su primera temporada es Julia Roberts. Homecoming, ¿de qué va la serie? No sé cuántos spoilers puedo hacer, así que desde una, para poder hablar y para poder analizar esta serie, vamos a hablar con spoilers. La serie arranca contándonos que hay una especie de lugar de rehabilitación donde los soldados que vuelven, que retornan a Estados Unidos, tienen como una transición para no tener problemas depresivos ni violentos cuando se reinserten en la sociedad. Para esto se crea el proyecto Homecoming, en el cual Julia Roberts es de alguna manera la encargada del proyecto. Eso es lo que vamos a ir descubriendo con el correr de los capítulos, que realmente no es la encargada del proyecto. Desde un primer momento hay un montón de suspense típico de lo que hace Sam Esmail. Hay una importante presencia de lo musical y una importantísima presencia técnica y de encuadres que trae ya este director, este creador de Mr. Robot. A todo esto podemos hablar de que Julia Roberts está muy bien. La serie se maneja en dos tiempos. El personaje de Julia Roberts, Heidi, ya está afuera del proyecto Homecoming. Y en el pasado vamos viendo los diferentes sucesos que Heidi vivió dentro del proyecto. En lo que más se explora es en la relación y en el tratamiento de Walter Cruz. Walter Cruz es el personaje, es un soldado que va a ser en algún punto central en las dos temporadas de Homecoming. Con el correr de los capítulos empezamos a descubrir que Heidi, el personaje de Julia Roberts, no recuerda realmente por qué se fue de Homecoming. Entonces esto nos genera un montón de interrogantes que vamos a ir descubriendo a lo largo de la primera temporada. Todo empieza a avanzar en la trama y empezamos a conocer qué es lo que está pasando realmente en Homecoming a medida que el personaje de Tomás Carrasco, un simple investigador de defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, empieza a averiguar realmente qué fue lo que pasó ahí. Esto lo lleva a contactarse con Heidi y a partir de esto Heidi empieza a descubrir que tenía una relación con un jefe, Colin, al cual solamente hablaba por teléfono y el cual nunca ella creía que lo había conocido en persona, y empieza Tomás Carrasco a tratar de entender si ella realmente está ocultando algo. Con el correr de los capítulos empezamos a averiguar que algo que están experimentando en este proyecto es a empezar a borrarle las memorias a los soldados para reinsertarlos nuevamente y volverlos a mandar al frente de batalla, lo cual es algo totalmente inesperado como va buscando la trama Sam Esmail. Todos estos datos se nos van descubriendo con un suspense sostenido y con unas muy buenas actuaciones a lo largo de la primera temporada de Homecoming. Si bien el gusto que me deja al terminar la primera temporada es muy satisfecho, cierra bastante lo que es todas las tramas que va abriendo. De hecho podemos ver al final de esta primera temporada que se soluciona todo el tema de Walter Cruz. Él termina volviendo con su madre. Heidi empieza a descubrir todo lo que pasaba en este lugar. Se enfrenta a Colin. Colin queda expuesto, pero casi todo cierra, salvo por un pequeño detalle que Thomas, cuando vuelve a contarle todo esto a su jefa, la jefa emite un llamado y este llamado va directamente a alguien de Geist. Que Geist en este caso es como la E-Corp de Mr. Robot, y Geist es la empresa que está atrás de todo lo que está pasando en el proyecto Homecoming. Hasta ahí la primera temporada. La noticia que tenemos es que hay una segunda temporada, y en la segunda temporada no está Julia Roberts. La segunda temporada está Janelle Monáe, y ni bien arranca la segunda temporada empieza a pasar una especie de Memento, que ¿por qué nos referimos a una especie de Memento? En el cual empezamos a descubrir todo lo que está pasando con una protagonista que perdió completamente la memoria. Entonces ella va juntando las pequeñas migajas que va encontrando para ver cómo llegó hasta ahí. Esto con el correr de los capítulos se nos empieza a aclarar cuando hay capítulos que vuelven al pasado para contarnos también cómo ella llegó hasta ahí, y todo converge en el punto en el cual ella pierde la memoria para que luego la serie siga hasta el final de la misma, en el cual nos enteramos que el creador de Geist, de toda la empresa, está siendo presionado por todo lo que pasó en la primera temporada con el proyecto Homecoming para sacar el producto y que lo maneje el producto directamente el Pentágono, en el cual todas esas bayas, que son como unas pequeñas frutitas que desde esa pasta que hacen emerge un jugo que en el cual se los ponían a
todos los soldados de Homecoming, del proyecto Homecoming, y mientras comían eso iban perdiendo la memoria. Algo que Julia Roberts había accedido a hacer por cargo de conciencia por todo lo que había hecho con estos soldados. En un momento lo que descubrimos en esta segunda temporada es que el personaje de Alex, queriendo ayudar a su novia, que es una de las encargadas de Geist, se va a encontrar con Walter Cruz, lo quiere inyectar para que él pierda la memoria y obviamente como él es un soldado súper entrenado le sale todo mal, él la inyecta a ella y queda tirado en un bote y ahí descubrimos cómo arranca esta segunda temporada. Creo que lo que más fuerte tiene tanto la primera y segunda temporada de Homecoming con respecto en comparación que podríamos decir de Sam Esmail con Mr. Robot es el suspense. Creo que la medida técnica tan magistral que tenía Mr. Robot en materia de composición de planos y en materia de, hasta podríamos decir, de guión, no está impregnada en Homecoming. No es la obra maestra que a nuestra forma de ver logró Sam Esmail con Mr. Robot. Sin embargo, esto no hace que tanto la primera como la segunda temporada de Homecoming pierdan peso, porque entendamos que en la primera temporada había algo del atractivo que se brindaba al espectador con la aparición en una serie de Julia Roberts, como es una gran actriz. En la segunda temporada ya no está. Sin embargo, se sigue sosteniendo la serie, se sigue sosteniendo a partir de las actuaciones, a partir de lo que están contando, pero por sobre todo por esta gran ayuda que da el concepto de que nuestro personaje protagonista haya perdido la memoria. Entonces es una serie súper recomendable para que vean en Amazon Prime. Lo más interesante también que tiene es que son capítulos de 25 minutos, o sea que los podés ver uno tras otro sin parar y tienen el ritmo necesario para que los veas. Sí, también algo que sí tiene interesante los productos de Sam Esmail, que no son esos productos que son masticados, en los cuales podríamos decir que si te distraes un poco te puedes llegar a perder de qué es lo que está pasando. Pero eso siempre es a favor de del poder creativo de una serie. Bueno, así que eso fue todo. Ahí hablamos de Homecoming, súper recomendable, la pueden encontrar en Amazon Prime y si no en cualquier canal amigo que nos preguntan y le decimos dónde la pueden ver. Así que como siempre les decimos, si les gustan los videos que hacemos, suscríbanse, pongan me gusta, toquen la campanita para saber cuándo sale nuestro próximo video o pueden ayudarnos a través de Patreon o Mercado Pago o simplemente compartiendo el video o visionándolo, que también nos ayuda. Bueno, ahí se fue otro análisis así de una. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!